Bienvenidos a The Debate. Imagina esto, son, no sé, las 3 de la mañana en la sala de urgencias. Los monitores de la cama 4 no dejan de sonar. Tienes frente a ti un paciente pálido, empapado en sudor frío, con una frecuencia cardíaca de 140, una presión arterial media de 50 y respirando a 35 por minuto. Un escenario de pesadilla total, especialmente si estás solo en la guardia. Exacto. Si eres un estudiante de medicina o un residente de primer año, ese es el momento exacto en el que el estómago se te hace un nudo. Tienes literalmente docenas de decisiones críticas que tomar y el reloj está corriendo en tu contra. Ajá. En medio de ese caos absoluto, necesitas un mapa. Necesitas ingeniería, precisión, una línea blanca y clara que te diga, haz esto ahora mismo. Y para eso existe la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Y hoy, bueno, vamos a desglosar las guías de 2021 para ustedes. Claro, porque nos encanta pensar que la medicina es binaria en esos momentos de crisis. O sea, nos reconforta tener una receta de cocina bien categorizada. Pero, a ver, cuando entras al terreno de la sepsis severa, esa precisión casi ingenieril a menudo se desmorona. Estamos ante un paisaje que es, biológicamente caótico. Pero sin ese mapa te pierdes. Sí, pero ese mapa puede llevarte directo a un precipicio si no entiendes que el terreno fisiológico bajo tus pies está cambiando. Tratar la sepsis siguiendo un diagrama de flujo a ciegas es la definición absoluta de peligro. Y esa es la tensión que vamos a analizar hoy. ¿Representan los protocolos estandarizados la forma óptima de tratar la sepsis? Yo estoy convencido de que sí. Estas directrices proporcionan un piso seguro, un marco de referencia vital, que francamente elimina la parálisis por análisis y salva vidas en situaciones de caos extremo. O sea, los programas de mejora del desempeño funcionan. Y yo, por mi parte, estoy segura de que la medicina basada estrictamente en protocolos simplifica peligrosamente la inmensa heterogeneidad de nuestros pacientes. La verdadera maestría exige cuestionar esas reglas, porque muchas nacen de evidencia sorprendentemente débil. Bueno, arranquemos desde la base, ¿te parece? La sepsis es una emergencia médica a tiempo dependiente. La velocidad lo es todo. Las guías recomiendan fuertemente el uso de paquetes de medidas, los famosos bundles. Lo hacen porque salvan vidas en el mundo real. Ujú. A ver, nadie quiere que un paciente se quede sin atención rápida, pero Piensa en los antimicrobianos. Las guías te dicen que si el paciente está en shock séptico, el antibiótico tiene que estar corriendo por la vena en la primera hora, sin debate. Hay estudios masivos en Nueva York que evaluaron a más de 1 millón de pacientes, y la mortalidad cayó significativamente en los hospitales que más cumplían el protocolo. no, sí, totalmente. Olvidarse de poner un antibiótico es negligencia, y los protocolos ayudan a evitarlo. Mi problema surge cuando el algoritmo te obliga a tratar a todos como si fueran clones. La sepsis es una respuesta desregulada. Es un caos a nivel celular y endotelial. Pero necesitas estandarizar para enseñar. Sí, pero enseñar a los estudiantes a seguir ciegamente el protocolo crea una falsa sensación de seguridad. Lo que salva la vida a un joven de 25 años con neumonía comunitaria puede causar un daño iatrogénico brutal en un paciente de 75 con insuficiencia cardíaca. Y las herramientas a veces fallan desde el inicio. Hablemos de cómo detectamos la sepsis. Te refieres a las escalas de detección temprana. Exacto. Durante años nos dijeron que usáramos el QSOFA porque era rapidísimo. Alteración mental, presión baja, respiración rápida. ¿Y ya está? Y es una herramienta excelente para la cabecera del paciente, digo. 3 criterios simples, no necesitas laboratorios, lo haces en 10 segundos. Frente a usar criterios SIRS que son súper inespecíficos, el QSOFA es práctico. Pero las propias guías de 2021 tuvieron que dar un paso atrás. Dijeron, oigan, no usen QSOFA como herramienta única, porque es demasiado específica y cero sensible. El QSOFA te dice que el paciente se está muriendo cuando ya tiene falla orgánica, pero se le escapan muchísimos pacientes en las fases tempranas. Bueno, sí, tiene baja sensibilidad, lo concedo. Si te apegas rígidamente al protocolo de esperar a que el QSOFA sea positivo, llegas tardísimo a la fiesta. Y cuando finalmente decides actuar, el protocolo te empuja a terapias que tienen pilares muy frágiles. A ver, entiendo que la heterogeneidad asusta, pero necesitas un punto de partida para la reanimación inicial, y ahí es donde la guía brilla.
Vamos al choque de los 30 mililitros por kilo de fluidos cristaloides. Uy, el famoso y polémico bolo inicial. Exactamente. En las primeras 3 horas, como residente, si ves el lactato por las nubes y la presión por el suelo, necesitas llenar el tanque. El sistema circulatorio está colapsando. Yo defiendo esos 30 mililitros por kilo porque es pragmático y ha sido validado en ensayos globales enormes como Process y ARISE. Espera. No te compro eso de que es una dosis de carga inofensiva. Analicémoslo. Si lees la guía actual con lupa, notarás que rebajaron esta métrica. En 2012 era una recomendación fuerte y hoy es una recomendación débil basada en evidencia de baja calidad. Pero en la práctica habitual se sigue usando porque funciona empíricamente. Literalmente no hay ensayos clínicos prospectivos grandes que comparen administrar 30 frente a, digamos, 15 mililitros por kilo al inicio. Y fisiológicamente, llenar el tanque a ciegas es súper peligroso. Imagina que los vasos sanguíneos por dentro no son simples tubos de PVC. Tienen el glicocálice endotelial. La famosa capa de teflón microscópica. Ajá, una red que mantiene el líquido dentro del vaso. La inflamación de la sepsis ya está destrozando a ese teflón. Si le metes 3 litros de agua a presión a ese sistema arañado, el líquido simplemente no se queda en las venas, fuga masivamente hacia los tejidos. Genera edema, ¿de acuerdo? Hinchas los riñones, hinchas el intestino. Considera el ensayo clínico en Zambia. Allí, el protocolo estandarizado de fluidos agresivos tempranos resultó en una mortalidad significativamente mayor que ser conservadores. A ver, detente ahí un momento. Estamos hablando de un paciente hipotenso a las 3 de la mañana. Me estás diciendo que en lugar de ponerle 2 vías gruesas y pasarle los líquidos a chorro para salvarle la presión, ¿quieres que el residente se quede mirando al paciente filosofando sobre el glicocáliz? No, obviamente no estoy diciendo que no hagas nada. ¿No es eso perder un tiempo valiosísimo y dejar que los órganos sufran isquemia? Estoy diciendo que cambies la herramienta estática por una dinámica. Aquí entra la verdadera fisiología. En lugar de decir, le tocan 3 litros porque pesa 100 kilos, observa la perfusión en tiempo real. Mira el ensayo Andromeda Shock. Ah, el del llenado capilar. Ese mismo. Demostró que guiar la reanimación usando algo tan simple como el tiempo de llenado capilar, o sea, apretar el dedo con un portaobjetos y contar los segundos, es igual o superior a perseguir ciegamente metas rígidas del lactate. De acuerdo, la evaluación dinámica es oro. Y si el paciente necesita más volumen, pero ya le diste cristaloides, la guía incluso sugiere considerar la albúmina, aunque sea con evidencia débil. Pero la guía no ignora la hemodinamia. De hecho, la recomienda después del bolo inicial. Hablemos de vasopresores. Vamos a los vasopresores, sí. Si llenar el tanque no funciona, tienes que exprimir las tuberías. La guía emite una recomendación fuerte, con evidencia moderada, para usar norepinefrina como primera línea y buscar una presión arterial media de 65. Hace años usaba dopamina, y la guía nos sacó de ese error porque causaba arritmias letales. Totalmente de acuerdo con la norepinefrina. Es un pilar. Y mira, para un estudiante, saber que la norepinefrina es su arma principal y que puede, ojo, que puede iniciarla periféricamente de forma temprana mientras consigue un acceso central, es una regla que cambia el pronóstico. Iniciar vasopresores periféricos tempranos evita la sobrecarga de líquidos. Es una excelente recomendación, no te lo discuto. El problema viene cuando presentas el protocolo completo como si todas sus partes tuvieran esa misma solidez. Sigamos con los fluidos. La guía sugiere cristaloides balanceados en lugar de solución salina normal. Con base en el ensayo SMART, claro. Exacto, porque la solución salina tiene un exceso brutal de cloro que causa vasoconstricción renal y lesión aguda hiperclorémica. Pero ojo, la guía clasifica esto como una recomendación débil, basada en evidencia de baja calidad. No podemos pedirles a los residentes que reverencien todo el documento por igual. Pero es la mejor evidencia que tenemos. Al menos es un consenso razonable. Es que es peor. Después del bolo inicial, cuando te preguntas si debes ser liberal o restrictivo con los fluidos, la guía dice que no hay evidencia suficiente. El algoritmo te abandona justo cuando el paciente se vuelve más complejo. Igual pasa con dar corticoides en choque persistente. La evidencia es súper debatida. Y ni hablemos de modas como la vitamina C o la purificación sanguínea, que la guía tuvo que salir a decir que no sirven. Pienso que estás viendo el protocolo como una camisa de fuerza. En realidad es el sistema de plomería básico.
Un médico en formación debe dominar esa plomería antes de hacer ingeniería avanzada. Pero la plomería puede inundar la casa, digo. Justamente, ¿qué pasa cuando el líquido se acumula e inunda los pulmones? Esto nos lleva a nuestro segundo bloque. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, el famoso ARDS inducido por sepsis. Aquí, la estandarización ha logrado milagros. La guía es contundente. Usa un volumen corriente bajo, de 6 mililitros por kilo, y limita la presión meseta a menos de 30 centímetros de agua. La doctrina de ARDS-NET. Es una recomendación fuerte, evidencia de alta calidad, un estándar de oro. Evita que el ventilador rompa los pulmones. Evita el barotrauma y el volutrauma. Estandarizar esto impide que un residente ansioso suba el volumen solo para que la gasometría se vea bonita, a costa de destrozar los alveolos. Acepto el inmenso valor de ARDS-NET históricamente. Fue un salvavidas comparado con los volúmenes locos de los 90. Pero el estudiante que solo memoriza la guía se queda corto. El ARDS es terriblemente heterogéneo. El líquido inflamatorio colapsa las bases pulmonares por gravedad. El tejido que te queda sano es minúsculo, el famoso pulmón de bebé de Gatinón. ¿El tejido remanente es del tamaño del pulmón de un niño pequeño? ¿Sí? El tejido remanente es una saturación de humedad estrafalaria. Imagina que ese pulmón es una esponja, empapada. Si tú aplicas los 6 mililitros calculados para un adulto exclusivamente a esa puntita sana, la vas a sobredistender. Por eso el verdadero marcador que predice supervivencia no es el volumen estático, es la presión de conducción, el delta P o driving pressure. Los trabajos de Amato, exactamente. Mantener una presión de conducción baja mejora drásticamente la supervivencia. Un protocolo rígido basado en el peso ideal no capta esta dinámica. Te hace creer que estás protegiendo al pulmón cuando lo estás desgarrando. Comprendo, el refinamiento de la presión de conducción, de verdad, pero la guía establece el umbral de seguridad inicial para no causar daño masivo. Además, sigamos con intervenciones para RDS que sí son sólidas. La posición en decúbito prono. Aclaró, pronar al paciente. Recomendación fuerte. Más de 12 horas al día. Usas la gravedad para abrir y reclutar los alvéolos colapsados en la zona dorsal. Fisiología pura validada por ensayos como Proseiba. Esto es protocolo puro que todo hospital debe tener. Pronar salva vidas totalmente. Pero miremos qué pasa con las terapias complementarias. Niveles altos de PIP. Recomendación débil. Bloqueadores neuromusculares intermitentes. Recomendación débil. ¿Y qué me dices de las maniobras de reclutamiento? Bueno, ahí la guía sí hace una recomendación fuerte, en contra. Exacto. Subir muchísimo la presión del ventilador de golpe para abrir los pulmones. La guía advierte no usar estrategias incrementales porque aumentan la mortalidad. Si aumentas masivamente la presión dentro del tórax, aplastas la vena cava. La sangre no regresa al corazón y el paciente hace un paro hemodinámico. El algoritmo te suelta la mano en la UCI. Solo la fisiología te salva de un error letal. Y también podemos mencionar otras zonas grises, como la nutrición enteral temprana o si usar heparina de bajo peso molecular. Son áreas donde los residentes a veces buscan respuestas blancas o negras en la guía y solo encuentran recomendaciones débiles. Tal cual, la evidencia a veces flaquea muchísimo. Pero, sin embargo, sin ese algoritmo, ese mismo residente jamás habría sabido por dónde empezar. Permíteme hacer una síntesis. A lo largo de esta sesión hemos contrastado visiones sobre la campaña de 2021. Desde mi perspectiva, estas directrices son un triunfo monumental. Un triunfo con asteriscos, digamos. Toman miles de páginas de ensayos clínicos densos y los destilan en un documento accionable. Le proveen al estudiante de medicina una red de seguridad. Estandarizan intervenciones que alteran el curso de la muerte, reconocer el choque rápido, dar antibióticos en menos de una hora, iniciar norepinefrina. Proveen un lenguaje común e indispensable. Un lenguaje común es súper útil operativamente, sí. Pero yo quiero concluir con este mensaje para los residentes. La transición de ser un simple técnico a ser un maestro clínico no radica en memorizar una guía. Radica en reconocer sus puntos ciegos. Diferencien intelectualmente entre recomendaciones construidas sobre roca, como pronar al paciente, y las construidas sobre arena, como metas rígidas de fluidos. Usen métricas dinámicas. Y ojo,
A veces la mejor fisiología también implica saber cuándo detenerse. Parte del cuidado integral es enfrentar los dilemas éticos y tener esa comunicación vital con las familias cuando el tratamiento se vuelve fútil. La verdadera excelencia exige un traje a la medida. Creo que paradójicamente podemos encontrar un punto de convergencia muy claro aquí. Ambos estamos de acuerdo en que la sepsis y el choque séptico no son una sola enfermedad. Son entidades clínicas heterogéneas y cambian hora tras hora. Totalmente. El arte está en integrar el conocimiento poblacional del protocolo con la observación fisiológica obsesiva. Las guías te abren la puerta, pero herramientas como el llenado capilar o la presión de conducción te gritan al oído cuándo cambiar de estrategia. Volvamos entonces a esa imagen inicial. Son las 3 de la mañana, los monitores siguen sonando y el caos reina en urgencias. Ese paciente depende exclusivamente de tu capacidad para tomar decisiones. El protocolo sin duda te dará la brújula para dar el primer paso, pero será tu comprensión fisiológica profunda la que determinará si logran llegar a salvo a la otra orilla. Formen su propia conclusión. Gracias por acompañarnos.